acuérdate de Él. ¿Cuándo te vas a acordar de Él? Siempre, pero siempre te acuerdas o nos acordamos cuando hay una necesidad. Entonces, si tú tienes una necesidad, tienes que acordarte del Señor. ¿Para qué? Para decirle que Él es el que da el poder. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, las riquezas, ¿Dios quiere que seamos ricos? Amén. Dios quiere que seas rico. ¿Estamos de acuerdo? Si no fuera así, no te daría poder. Pero tienes que entender, de acuerdo a la palabra, que las riquezas se hacen. Se hacen, dice, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿cómo haces las riquezas? Dile que está a tu lado, trabajando. Trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Del cielo no te va a caer los millones. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios te da un poder para hacer mucha riqueza. ¿En dónde está ese poder? En tus manos. Lo vimos el domingo pasado. Enseñamos que el poder tú lo tienes en tus manos para hacer esas riquezas. ¿Estamos de acuerdo? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Quiere decir que en este día está vigente el pacto que Dios hizo. Amén, amén. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de bendición. Y ese pacto es para los judíos, pero nosotros estamos injertados, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y por lo tanto ese pacto es para nosotros también, y ese pacto está vigente el día de hoy, ¿cierto? Ahora, si es para este día, hay una herencia para nosotros. La riqueza es parte de nuestra herencia. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer las riquezas hay un pacto, y eso es para el día de hoy. Por lo tanto, eso se llama herencia, algo que nos toca a ti y a mí. Amén, amén. Entonces, la herencia es parte de nuestra, la riqueza es parte de nuestra herencia. El tener riqueza, de acuerdo a lo que estamos viendo, es la confirmación del pacto de Dios con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Para muchos, desgraciadamente, esta palabra no la pueden entender. O hay una enseñanza errónea, ¿verdad? Y quiero remarcar esto, hay una enseñanza errónea que se dio hace muchos años y todavía, desgraciadamente, en algunas congregaciones sigue vigente. Esa enseñanza es que ser cristiano es símbolo de ser pobre, de ser ignorante. Se les enseña que ser pobre es simbolismo de una pobreza espiritual, de que tú eres un ser muy espiritual cuando eres pobre. Y eso no es verdad. De acuerdo a la palabra de Dios, esa es una mentira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan los que ya tenemos tiempo en la palabra? ¿Cómo se enseñó esa enseñanza? La pobreza y la escasez es símbolo de ser humilde y espiritual. Y todavía hay congregaciones, porque he platicado con personas donde todavía se sigue enseñando esto. Y donde se les exige que no tengan dinero, como ven. Así como usted lo ve, lo oye. Y para mí fue una gran sorpresa saber que hay ese tipo de iglesias donde les prohíben que sean prósperos, porque creen que las finanzas es una maldición, y no, es una bendición. La maldición es el amor al dinero. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, ¿por qué hay este tipo de enseñanza? Porque han malinterpretado la palabra de Dios. Han interpretado mal las enseñanzas de Jesús. En las bienaventuranzas, capítulo 6 de Lucas, el verso 20 y 21, se están basando en estos pasajes para enseñar que la pobreza y la escasez es símbolo de humildad espiritual. Vamos a darle lectura y vamos a enseñar la palabra. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí se basan, vosotros los pobres. Entonces ellos dicen, si soy pobre voy a tener el reino de Dios. ¿Estamos bien? Pero la pobreza aquí está mal interpretada. Aún, fíjese bien, aún cuando usted vea el verso 21, el siguiente nos da nos confirma todo lo que quiero enseñar. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo encuentro el reino de Dios, voy a dejar de tener hambre y voy a ser saciado. Amén. Y voy a dejar de llorar, voy a reír. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos dicen, es que aquí dice pobre. Pero recuerda que aquí la pobreza no es pobre de finanzas, es una pobreza
en espíritu. ¿Dónde lo podemos ver? En Mateo capítulo 5, el verso 3 y 4. Recuerda que son las bienaventuranzas y aquí se traduce la palabra pobre, ¿verdad? Como pobre en espíritu. Vamos a darle lectura, Mateo 5, 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿qué puedo entender? Es pobreza en espíritu. A eso se refiere, no a una pobreza financiera, no una pobreza material. ¿Estamos bien? Está hablando de una pobreza, de una humildad de corazón, para que lo podamos interpretar mejor. Pobre en espíritu significa humildad de corazón, lo contrario al orgullo. Entonces, esa mala interpretación enseñó al pueblo de Dios a que tenía que ser, a que no buscara salir de la pobreza financiera. Y eso es una mentira. Necesitamos las finanzas, ¿cierto? Amén o no amén. Las finanzas se necesitan para engrandecer el reino de Dios, para llevar el evangelio a las naciones. Ahora bien, ¿será posible que todavía haya cristianos pobres? Sí, porque no han entendido la palabra. Ahora bien, para mi punto de vista, muy personal, y tal vez algunos estén de acuerdo, sí puede haber pobres o puede haber personas que tengan hambre y que lloren, pero solamente por causa del evangelio. Solamente por causa del evangelio. Cuando usted va a predicar, imagínese que se vaya de misionero a la India, a China, donde no está permitido predicar. Ahí va a sufrir mucho usted, ¿cierto? Va a pasar hambre, va a pasar tribulación. ¿Por qué? Por causa del evangelio nada más. Entonces, el único motivo para pasar es por causa del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender en la palabra, cómo salir de la pobreza financiera. ¿Estamos aquí? Tenemos que aprender. Claro, nos hemos equivocado mucho en el área financiera, por un motivo o por otro. Eso nos ha llevado a que no podamos salir. Pero no quiere decir que se va a quedar usted siempre ahí. ¿Estamos aquí? Es que yo no he podido salir. Bueno, una cosa es que no pueda salir y otra cosa es que se vaya a quedar toda la vida ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si usted acepta quedarse toda la vida ahí, toda la vida se va a quedar siendo pobre. Y discúlpeme que se lo diga así. Usted tiene que cambiar su mentalidad y decir y entender que Dios no me hizo para que yo fuera pobre, hablando de pobrezas financieras. ¿Estamos bien? ¿Sí me capta? Eso no quiere Dios. Eso no es de Dios. Entonces, quitémonos ese concepto equivocado que nos enseñaron y entender que Dios no quiere eso. Dios quiere que yo sea pobre en espíritu, que yo sea humilde de corazón. Cuando yo soy humilde de corazón, entonces sí voy a entender lo que Dios me quiere decir. Recuerde, pobres en espíritus porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿qué me quiere dar Dios? El reino de Dios. El reino de Dios. Eso es lo que Dios me quiere dar. Me quiere dar su reino. ¿Y qué necesito para que Él me dé el reino? Ser pobre en espíritu, ser humilde de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pobre en espíritu es la persona humilde que confía en la ayuda de Dios y en la gracia de Dios en medio de su pobreza financiera y en medio de su pobreza espiritual, porque va a heredar el reino de Dios. Porque va a heredar el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. ¿Qué es herencia? Herencia es algo que te van a dejar. Es algo que te van a dar. ¿Cierto? Entonces, herencia es que los pobres, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es que los pobres, también lo podemos ver de esta manera, es que los pobres dejarán la pobreza y encontrarán la abundancia en la victoria que Cristo nos dio. Amén, amén, amén. Entonces, ya nos quitamos el concepto de que el cristiano tiene que ser pobre. Esa enseñanza no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora estamos viendo, de acuerdo a la palabra, que tenemos una herencia de parte del Señor. Una herencia que es el reino de Dios. Ese es lo que tenemos que ver. Santiago 2:5. 2:5. Véalo aquí en pantalla, mire. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
¿Qué nos está prometiendo Dios? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice la palabra? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿A cuáles pobres? A los humildes de corazón. Y ahí puede incluir también al pobre que no tiene finanzas, al pobre que no tiene finanzas, al pobre humilde de corazón, al pobre en espíritu. A esos ha escogido Dios. ¿Para qué? ¿Para qué los ha elegido? ¿Para qué los ha escogido? Para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, que ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Si usted ama a Dios, hay una promesa. Dios le ha prometido el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, primero tengo que reconocer que yo tengo que ser un pobre en espíritu, rico en fe. ¿Qué puedo ver en la palabra? Porque rico en fe quiere decir que tengo mucha fe. Cuando tú eres pobre en espíritu, hay humildad en tu corazón, tu fe va aumentando. Tu fe va aumentando. ¿Y la fe qué produce? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué produce la fe? La fe nos lleva a materializar las promesas de Dios. Todo lo que Dios te ha prometido, todas las bendiciones que Dios te ha prometido, las vas a materializar a través de la fe. Y entonces, de acuerdo a este pasaje, el pobre va a encontrar riqueza y el reino como su herencia. Amén. Como su herencia. Es algo que tú vas a recibir, pero la vas a recibir aquí en la tierra, no la vas a recibir allá en el cielo. La herencia es aquí en la tierra. Amén, amén. ¿Sí me capta? Muy bien, usted se preguntará, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo lo que Dios es y lo que Dios tiene. Todo lo que Dios es y lo que Dios tiene. ¿Qué tiene Dios? Todo. ¿Quién es el dueño del oro y la plata, de acuerdo a Ageo? Dios. Dios dice, yo soy el dueño, mío es el oro y mía es la plata, ¿cierto? Nosotros solamente administramos lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Igual, nuestra familia, nuestros hijos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Todo le pertenece a Él. Pero nosotros administramos lo que es de Él. Por eso dice, yo les voy a dar una herencia. Y el reino, que es mi reino, se los voy a dar a ustedes. El reino también es gobierno, se traduce como gobierno, como dominio. Entonces el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que gobernemos aquí en la tierra, que el cristiano gobierne aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios quiere, que todos los cristianos, los verdaderos cristianos, gobiernen la tierra. Gobiernen los 7 montes que también se conocen como las 7 columnas. Primera de Samuel 2:8 dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Las columnas de la tierra. Recuerde que el mundo simbólicamente está sostenido por columnas, que son 7 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? Es la familia, la economía, el gobierno, la religión, la educación, el arte y los medios de comunicación. Eso es lo que sostiene al mundo. ¿Y quién controla estas 7 columnas? ¿El cristiano o el impío? El que no conoce de Dios, el que no quiere nada de Cristo. ¿Quién controla la educación? El que no quiere saber nada de Cristo. ¿Y cómo está la educación? ¿Sí me capta? ¿Qué se enseña en las escuelas? ¿Qué les quieren enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Han cambiado los valores, ¿cierto? La religión, por ejemplo, también lo que es la educación. O vamos a ver, parte de la religión ahora quieren aceptar, ¿verdad?, que ya es normal que se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y que eduquen a un niño. ¿Será de Dios eso? ¿Quién gobierna? No gobierna Dios. Y Dios dice, yo te voy a entregar los 7 montes, yo te voy a entregar las 7 columnas para que el pueblo de Dios gobierne y se acabe tanta corrupción que hay en el mundo.
¿Qué podemos ver aquí en México? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué situación vivimos y van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos de aquí a 5 o 10 años? ¿Se imagina usted? ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano no ha conquistado o no está gobernando, no tiene estas 7 columnas. Las 7 columnas sostienen al mundo. Esa es nuestra herencia. La herencia del Señor dice, son suyas, pero tienen que prepararse. Tienen que prepararse. Para que alguien esté en el gobierno necesita ser licenciado, tener maestrías, para poder estar como diputado, senador y llegar a un puesto alto y poder gobernar desde ese lugar. ¿Aló? Entonces el pueblo se tiene que preparar, ¿cierto? Y una persona preparada, si usted lo ve en el área financiera, pues es próspero. Es próspero. ¿Estamos bien? ¿Sí me está captando? Ese es el reino de Dios, eso es lo que Dios quiere, que gobernemos aquí en la tierra por Él, que gobernemos aquí en la tierra por Él. ¿Sí se puede entender? Muy bien, ¿y qué hace Dios? Dios toma al pobre para exaltarlo, ¿cierto? Levanta del polvo al pobre y al menesteroso, o sea, el que está sufriendo, y lo sienta en una silla de honor, y dice, y heredar un sitio de honor. Hay una herencia para usted. Usted puede decir, pastor, es que yo soy pobre. Pues no dice Dios que lo va a sentar en una silla de honor. ¿No dice la palabra que va a tener una herencia? ¿Sí me capta? Dios tiene una herencia para usted. ¿Estamos bien? ¿Sí me está entendiendo? Mire, Romanos 8:32. Vamos a ver cómo Dios nos dará todas las cosas. Vamos a verlo. Vamos a darle lectura. Romanos 8:32 dice lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dará. Es futuro, ¿cierto? Es futuro. Romanos 8:32. Futuro, nos dará. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo que estamos viendo. Nos dará también con Él todas las cosas. Dios nos quiere dar todas las cosas. Eso se llama herencia. Usted va a tener una herencia de parte del Señor. ¿Y qué le quiere dar el Señor? Todas las cosas, todas las cosas. A veces pensamos que solamente son finanzas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué incluye todas las cosas? La familia, la salud, una familia restaurada para empezar, su salud restaurada, sus emociones restauradas también, sus finanzas restauradas, le quiere dar buenas amistades, le quiere dar paz en su corazón, tranquilidad, gozo, le quiere dar amor para que haya amor en su familia. Eso es dar todas las cosas. Dios le quiere dar todo, todo le quiere dar el Señor, ¿cierto? Entonces, riqueza, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando, riqueza no es solo dinero, no es solo propiedad, no es finanzas. Cuando Dios habla de riqueza y cuando Dios habla de prosperidad en la Biblia, en algunas partes es muy específico y te está diciendo, esto es finanzas, esto es dinero. Pero la riqueza en general, Dios dice, no es dinero. Una persona rica, bíblicamente hablando, es una persona que tiene ¿qué? Todo. Tiene todo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se captó? Amén, amén, amén. Cuando Dios habla, te voy a dar riqueza, Él dice, te voy a dar todo. Te voy a dar todo. Vamos a ver Filipenses 4:19 para que veas cómo la palabra siempre engloba todo. Dios te quiere dar todo. A veces pensamos que para que yo sea una persona próspera necesito ser rico financieramente. Y ese es un error. Ese es un error. Es parte de la riqueza. Mira lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a suplir Dios? Todo. Y está hablando pasado, presente o futuro. Futuro, suplirá. ¿Qué se necesita para que Dios supla todo lo que yo necesite? Suplirá todo lo que te falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Tú dirás, me falta finanzas. Dios va a suplir tus finanzas. Amén. Tú puedes decir, a mí me falta salud. ¿Qué va a suplir Dios? Tu salud. A mí me falta restaurar mi familia, restaurar mi matrimonio, restaurar a mis hijos. ¿Qué va a hacer Dios? Restaurarlo. Porque Dios abarca un todo. Un todo.
Y esa es tu herencia. Tu herencia es bendición, tu herencia es riqueza. Eso es lo que Dios quiere darte. Amén, amén, amén. Entonces tengo que quitarme el concepto de que yo quiero ser rico nada más en el área financiera. No, ser rico abarca todas las áreas de tu vida. ¿Sí se entiende? Mira, vamos a seguir viendo la palabra. O bueno, te lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo puedes medir el éxito de una persona de acuerdo a lo que estamos viendo? ¿Por sus finanzas? No, el éxito de una persona, de acuerdo a todos estos pasajes, es una persona completa. Y una persona completa es aquella que no le falta nada. Es aquella que no le falta nada. Está bendecido en finanzas, está bendecido en su familia, está bendecido en su relación con Dios, está bendecido en su sanidad interior. Es una persona que ya ha logrado sanar su corazón. ¿Estamos aquí? Esa es una persona de éxito, esa es una persona rica de acuerdo a la Biblia. Porque a veces muchos siguen buscando las finanzas, pero llegan a tener finanzas y perdieron la familia. ¿Será una persona próspera de acuerdo a la Biblia? No, porque perdió la familia, perdió la salud. Entonces una persona próspera, de acuerdo a la Biblia, es una persona que lo tiene todo. Es una persona que tiene un balance, finanzas, familia, relación con Dios, su salud. Todas las áreas de su vida, que son 5, las tiene equilibradas y entonces sí podrás decir que es una persona próspera. ¿Aló? Tú dices, una persona tiene millones, pero no tiene familia, no es próspera de acuerdo a la Biblia. No tiene tantos millones, vive bien, está económicamente estable, pero tiene una familia, tiene salud, tiene buena relación con Dios, tiene un ministerio, es una persona próspera, es una persona rica de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, 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 amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor si está entendiendo este mensaje? Primera de Corintios capítulo 1, el verso 4 al 5. Vamos a darle lectura. Dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en todas las cosas somos enriquecidos, somos ricos, lo que les he estado explicando ahorita. ¿Sí me entiende? ¿Qué tengo que hacer? Empezar a cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar para buscar ser enriquecido en todas las cosas. Y esa es nuestra herencia, esa es la herencia que Dios tiene para ti. Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Cómo es el Señor? Rico. La palabra rico, la Nueva Versión Internacional se traduce como bendice abundantemente. Entonces Dios quiere bendecirte abundantemente. Primero, no hay diferencia entre judío y griego. El griego es el que no conoce de Dios, o el que ya conoce de Cristo y que se anexó al pueblo de Israel. Muy bien, ¿hay diferencia? ¿Quiénes son, hablando de finanzas, quiénes son los más ricos? Los judíos. ¿Y qué dice la palabra? No hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué quiere decir? ¿A quién quiere bendecir Dios? A todos, a todos. ¿Y por qué nada más el judío es bendecido en finanzas y muy pocos? Muy pocos que no es judío es bendecido. Si Dios dice que no hay diferencia, todos son iguales para Dios y Él quiere bendecir a todos. La Nueva Versión Internacional Él dice: bendice abundantemente a todos los que le invocan. Entonces, ¿por qué no puede ser el pueblo de Dios bendecido solamente el judío? No hay diferentes de judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Usted, para ser bendecido, tiene que invocar a Dios, tiene que orar, tiene que buscarlo. Pero recuerde que no es un solo principio. Lo que yo entiendo es que no hay diferencia. Entonces, Dios quiere bendecirme a mí, si que usted lo quiere ver en el área financiera, igual que al judío. ¿Dónde cree que hay menos índice de divorcios?
En Israel, los judíos. Los judíos son los que tienen dinero. Los judíos son los que no se divorcian. Los judíos son los que son más sanos, el pueblo de Israel. Usted ve al pueblo de Israel y el 90% de ellos es gente esbelta. ¿Se ha fijado? Porque comen mucha verdura, tienen un balance, han entendido la palabra de Dios. Pero Dios dice, no hay diferencia. Quiere decir, volviendo al tema, yo tengo una herencia de parte del Señor igual que los judíos. Quiere decir que yo tengo que ser próspero en todas las áreas de mi vida. ¿Estamos bien? ¿Me está entendiendo? Y la riqueza está disponible para todos los hijos de Dios. Es para todos. Mire lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra glorificado en el griego también se traduce como exaltar o exaltados. Vamos a ser juntamente con Cristo Jesús exaltados, glorificados. Pero primeramente dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser heredero de Dios? ¿Qué le va a heredar Dios? Todo lo que es de Él. Todo lo que es de Él, dice, yo te lo quiero heredar a ti, que eres mi hijo. Amén. Entonces usted primeramente tiene que entender que Dios le va a dar todo a usted. Amén, amén, amén. Y ahí empieza el cambio, ahí empieza su bendición. Cuando usted entiende que Dios quiere bendecirlo en todas las áreas de su vida, que Dios quiere que usted sea rico en todas las áreas de su vida, incluyendo finanzas. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, entenderlo. Segundo, empezar a obedecer la palabra de Dios. Pero también aquí en la Biblia hay una pequeña condición para que usted sea heredero de Dios. La bendición, ¿recuerda en qué parte va a ser? En todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? En todas las áreas de nuestra vida. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si es que padecemos juntamente con Él, junto con Cristo. Somos herederos de Dios cuando padecemos lo que Cristo padeció. ¿Y qué padeció Cristo? Fue perseguido por hablar del Evangelio del Reino. Fue perseguido. Entonces, para que usted herede todas las promesas de Dios, ¿qué tiene que pasar primero? Para empezar, usted tiene que hablar de Jesús. Amén, amén. Para empezar, usted tiene que predicar las buenas nuevas del reino. Ahí en el trabajo, ahí donde usted está. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer a usted? ¿Qué van a hablar de usted? ¿Qué le van a decir? El aleluyita. Se van a burlar de usted, ¿cierto? Le van a cargar la mano porque saben que es cristiano y le cargan la mano porque ya te convertiste, entonces ya no vas a pelear conmigo, ahora te voy a cargar la mano. ¿Aló? ¿Y usted qué tiene que hacer? Bendecirlos y aguantar. Hasta cierto punto, como yo les decía en la mañana, usted tiene que saber hasta dónde aguanta y hasta dónde no. ¿Cierto? Una cosa es que la Biblia nos dice que seamos mansos, pero no mensos. ¿Estamos bien? Yo también trabajé y era cristiano. Yo tenía un punto donde yo permitía ciertas cosas, pero una cosa es que yo sea cristiano y se pasen de la raya. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, amén. Usted tiene que saber dónde sí y dónde no. Pero de que se van a burlar de usted, sí va a pasar. Pero para eso usted tiene que predicar el Evangelio. Tiene que ir a predicar, tiene que invitar personas. Cuando usted está en un hogar de impacto y quiere invitar a otra gente a su hogar de impacto, donde usted está en la célula, ahí va a ser vituperado por causa de Cristo. ¿Claro? Entonces se tiene que cumplir esta condición, padecer juntamente con Cristo para que usted sea un heredero de Dios. Ahora sí no hay ni un amén. Ahí sí ya no nos gustó. ¿Sí me capta? Usted tiene que hablar de Jesús, tiene que predicar de Jesús, tiene que ir a una célula, heredar todas las bendiciones de Dios, finanzas, salud, familia, restaurar nuestra persona,
Todo ello es la herencia que Dios tiene para usted. Amén, amén, amén. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por eso es importante estudiar la palabra, estudiar, entender qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Herencia significa riqueza. Este es el tema. Herencia significa riqueza y riqueza significa ser bendecido en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a ver 2 Corintios 8:9. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cruz del Calvario Jesús se llevó toda nuestra pobreza. Pobreza financiera, pobreza de salud, todo se llevó en la cruz. Nuestras enfermedades se las llevó en la cruz. ¿Estamos bien? Entonces, si Él ya se llevó todo, dice que yo ya soy rico, para que fuésemos enriquecidos. Quiere decir que soy rico. Amén, amén. Usted tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo y eso se llama fe. Hablamos de fe, ricos en fe. Dios siempre nos da riquezas. Ser rico en fe, cuando yo soy rico en fe, ¿qué voy a tener? Todas las riquezas que Dios tiene para mí, toda la herencia que Dios tiene destinada para mí. Eso es lo que yo veo en la palabra. Ahora bien, hay un propósito para nuestra riqueza. ¿Cuál es ese propósito? Hemos aprendido que el primer propósito es engrandecer el reino de Dios. Dios lo bendice en cualquier área de su vida. Dios lo hace rico para que usted bendiga el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que somos ricos en todas las cosas. Primero, para glorificar el nombre de Dios. Segundo, para ser glorificados, es lo que estamos viendo. Y también hay un propósito de que seamos hijos dignos del reino, ser testigos fieles del amor del Padre hacia este mundo. Hacia este mundo. Vamos a ver 2 Corintios 9, capítulo 9, el verso 10 y 12 de la Nueva Versión Internacional. Entonces, el propósito de nuestra riqueza es muy importante entenderlo. Es para engrandecer el reino de Dios, ¿verdad? Todo está para engrandecer el reino de Dios, pero vamos a darle lectura y vamos a entender qué más quiere el Señor. Dice, el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. El que le suple semilla, o sea Dios, suple semilla al que siembra. Entonces, para yo tener más semilla, ¿qué necesito? Seguir sembrando, seguir sembrando. Si yo no siembro, Dios no me va a dar semilla, ¿cierto? El que le suple, ¿quién es? Dios. Dios es el que da semilla al que siembra. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que usted me vaya siguiendo. Dios le da semilla al que siembra. Y también cuando uno siembra, le suplirá pan para que coma. Entonces Dios te va a dar el pan y te va a dar la semilla para que siembres. La semilla es para sembrarla y para cosechar. La semilla no se come. Y muchos del pueblo de Dios, la semilla se la comen junto con el pan. ¿Estamos aquí? La semilla es para sembrar en todas las áreas de su vida. En finanzas, si usted gana una cantidad de dinero, muchos ganan 2,000 pesos a la semana y los 2,000 pesos a la semana se los acaban, se lo comen. ¿Y dice la palabra que hagamos eso? No. Dice que guarde semilla, que de esa parte te comas en alimento y que la otra la guardes porque es semilla. Siembras una parte en el reino de Dios y la otra la guardas para que hagas un negocio y esa semilla te va a producir finanzas. Pero no te comas la semilla. ¿Estamos aquí? Y se comen semilla, semilla y semilla y entonces ya no van a producir. ¿Sí me capta? Entonces, entender, Dios me va a dar la semilla de lo que yo siembre, dependiendo de lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Muy bien, le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Todo lo que tú siembras poco, cosechas poco, siembras mucho, ¿qué vas a cosechar? Mucho. Ustedes serán enriquecidos, fíjese bien, enriquecidos en todo sentido. No está hablando nada más de riquezas financieras.
Está hablando de riquezas en todo sentido, o sea, en todo. Ya vimos qué es: finanzas, salud, en amor, riqueza con la familia. ¿Estamos bien? Para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué? Generosos, sean generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Entonces, parte de nuestra riqueza, ¿para qué es? Para ser generosos. ¿Con quiénes? Con los santos, con todos. Dios quiere darnos riquezas, primero, para que seamos agradecidos con Él y generosos con los que no tienen. ¿Sí se entiende? A través de nuestra riqueza vamos a solventar las necesidades de otros hijos. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que dar de lo que yo tengo. ¿Estamos bien? Y yo tengo que solventar la necesidad de otra persona. Por ejemplo, usted está lleno de amor. Dios le ha dado amor. Y conoce a una persona que no tiene amor. Está sola, ha tenido muchos problemas. ¿Qué necesita esa persona? Amor. Entonces usted, para darle amor, necesita tener amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted ya tiene amor porque usted es rico en amor. Dios lo hizo rico en amor y lo hizo para bendecir a los demás. Entonces usted tiene amor, ve a una persona necesitada de amor, ¿qué le tiene que dar? Amor. Y entre más amor le dé a esa persona, ¿qué dice la palabra? Él da semilla al que ¿qué? Al que siembra. Usted está sembrando amor en una persona, ¿y quién le va a dar más amor? Dios le va a dar más amor porque usted está sembrando. Entre más siembre amor en las personas, Dios le va a dar más y más amor a usted para que usted siga sembrando amor en las personas. Amén, amén, amén. Si usted es rico en el área financiera y siembra en el pobre, en el necesitado, en el reino de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Le dará semilla para que siembre? ¿O usted pierde esas finanzas? Se multiplican. Usted, cuando siembra en el reino de Dios finanzas, Dios le va a dar finanzas, porque está sembrando ¿qué? Finanzas. Usted siembra amor en una persona, Dios le da más y más amor. Usted tiene compasión por una persona porque sufre, Dios le va a hacer que usted tenga más y más compasión por esa persona. La semilla que usted da es la semilla que Dios le da, de acuerdo a estos pasajes, de acuerdo a 2 de Corintios. ¿Sí me está captando? Para eso es. Ese es parte del propósito de nuestra riqueza, poder bendecir a otras personas. Dios es generoso con nosotros cuando nosotros somos generosos. Entonces, el propósito de la riqueza es mostrar la generosidad de Dios con las personas que nos rodean por medio de nuestra generosidad. ¿Estamos bien? Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 8, el verso 1 al 4, y vamos a seguir ahí en la Nueva Versión Internacional, es para poderlo entender mejor. Dice la palabra: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese bien, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Cómo era la iglesia de Macedonia? Pobre. Estaba, dice, en medio de las pruebas más difíciles. Estaba pasando por pruebas. Y no nada más estaba pasando por pruebas. Estaba en extrema pobreza. ¿Estaban tristes o alegres? Alegres. Y usted apenas tiene un problema financiero y ya se le vino el mundo encima. ¿Y cómo estaba Macedonia? Alegre. Y su extrema pobreza. ¿Y qué hicieron? Abundaron en rica generosidad. ¿Cómo eran? Generosos. Pero no tenían. ¿Cómo está eso? Daban de lo poquito que tenían. Daban de lo poquito que tenían. Soy testigo de que dieron espontáneamente
tanto como podían, o sea, inmediatamente. No había que predicarles media hora para que dieran el diezmo y la ofrenda. Espontáneamente daban, tanto como podían y aún más de lo que podían. Qué tremendo, no tenían y daban más de lo que podían dar. Yo entiendo que a lo mejor si traían una alhaja, se quitaban la alhaja y la ponían ahí. Traían un anillo y se lo quitaban y lo ponían ahí. Qué tremendo, ¿no? Más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para con los santos. ¿A quién estaba ayudando el pueblo de Macedonia? A los santos, al necesitado. Eran generosos con el necesitado. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ser generoso con el necesitado. ¿Sabía usted que dentro de la congregación hay personas de edad que todavía están trabajando? Y no cree que trabajan algo sencillo, trabajan muy fuerte para subsistir. ¿No podríamos ayudar a esas personas dándoles despensas? ¿Sabes cuánto cuesta una despensa sencillita? Cuesta como 100 pesos todavía, ¿no? O un poquito más. Tal vez 120 pesos una cajita de despensa ya hecho. ¿No podríamos traer, que diga yo voy a llevar esta despensa y decir, pastor, aquí le traigo esta despensa para la gente que necesita de la iglesia, al anciano, al huérfano, aquel que realmente necesite? ¿Lo podríamos hacer? Pero ¿qué decimos? Es que no tengo, pastor. Apenas si la libro. ¿Sí me capta? Los de Macedonia estaban pasando por pobrezas, por pruebas. ¿Quién sabe qué tipo de pruebas? Pero ellos eran generosos. ¿Sabe cuándo se vuelve usted generoso? Cuando usted ha pasado por pruebas. Es cuando usted se vuelve. Cuando usted ha tenido hambre y sabe lo que es tener hambre, usted se vuelve generoso. A mí no me tocó, gracias a Dios, pasar hambre, pues mis papás siempre suplieron todas las necesidades. Pero yo recuerdo, mi abuelita, ¿verdad? Falleció mi abuelo por mucho tiempo, ella estaba inválida, vivía en Monterrey. Mi papá ayudaba porque mi tía, que eran los papás de esos jóvenes, esos niños, estábamos jovencillos todavía, se quedaron sin papás. Entonces se quedaron con mi abuela, ¿verdad?, para que los cuidara, pero mi abuela le dio una embolia y queda paralítica de medio cuerpo y estaba en cama. Estuvo como 15 años en cama, casi sin poder moverse. Entonces mi papá, pues aparte de mantenernos a nosotros, le mandaba una pequeña cantidad. No le podía dar mucho porque éramos 7, todos estudiábamos, y le mandaba una pequeña cantidad. Entonces a veces yo me iba de vacaciones y ahí era, pues como ella estaba, había una mujer nada más y jóvenes, 3 varones y una mujer, se hacía de comer. Pero como mi abuelita no se paraba, ahí era el que llegaba primero, era el ganón entre ellos. Y yo recuerdo que una vez llegué y no vimos comida y mi primo, ¿verdad?, llegó, oye mamá, le decía ya mamá, ¿y la comida? Dice, ahí está, ya se acaba de hacer, coman. Y nos quedamos viendo, pues ¿cuál? No había comida. Ya se la habían comido los otros primos. Y ya fuimos y le digo, ¿y ahora? No teníamos dinero. Dice, no te preocupes, ahorita a ver qué comemos. Había tortilla fría, había un poco de manteca y sal. ¿Y qué cree que comimos? Tortilla caliente con manteca y sal, es todo lo que comimos. Nos acabamos ahí lo que sobraba de tortillas frías. Entonces, cuando usted pasa eso, yo dije, yo nunca había pasado esto. No había papel sanitario, había periódico. Entonces yo empecé a valorar lo que yo tenía en mi casa. Y yo decía, yo puedo ayudar. Ya desde entonces yo entendía que primero, yo no quería estar así. Yo por eso tenía que estudiar y trabajar. Yo dije, yo no voy a estar así. Segundo, yo tuve compasión de decir, mis hijos tampoco, y por lo tanto, si yo puedo ayudar a las personas, las voy a ayudar. ¿Sí me capta? Porque en cierta manera, yo sé lo que es pasar hambre. Usted satisface con tortillas de manteca, pero imagínese que seguido lo tenga que hacer, o que seguido tenga que comer nada más frijol, tortilla y chile. ¿Aló? Entonces usted tiene que cambiar su mentalidad. Primero, yo tengo que salir de ahí, y cuando yo salga yo voy a ayudar a las personas.
Amén, amén, amén. Cuando usted va por la calle a quien ayuda. Yo cuando veo a una persona, yo lo analizo. Si le voy a dar y no le voy a dar y qué tanto le voy a dar. Sí, así es. Si veo que necesita, si le doy 10, 15 pesos o a veces hasta 20, cuando veo que el jovencito está en una silla de ruedas, si le doy dinero. ¿Sí me capta? Depende de su necesidad, yo le doy. Eso se llama generosidad. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. ¿Estamos bien? Entonces Dios te quiere hacer rico en todas las áreas de tu vida para que tú bendigas a la gente. Amén. Y eso es parte de lo que yo también quiero hacer en esta iglesia. Por eso quiero que usted entienda la palabra, sea bendecido. Imagínese que cada domingo usted venga y me traiga una despensa, que 5 de ustedes me traigan despensas. ¿A cuántas personas vamos a bendecir de aquí que necesitan? A 5. Yo sé quién necesita. ¿Y sabe qué? Esa gente que necesita es gente que es agradecida con Dios. Es gente que me diezma. Es gente que me diezma. Y es gente que trabaja y dice, pastor, yo quiero trabajar, yo quiero ayudar. Viene desde muy lejos, a ayudar a la iglesia. Desde muy lejos. No le quiero decir dónde porque no quiero que usted sepa quién es, pero viene de muy lejos. Le cuesta venir a la iglesia, a trabajar a la iglesia. Y viene. Y Dios ha sido bueno con ellas. No le falta el alimento, el sustento. Pero tenemos que bendecirla. Cada que yo puedo, yo las bendigo con algo. Hay personas que me traen aquí cosas, ¿verdad? Cosas buenas, ropa, varias cosas más. A esa gente yo se las ofrendo para que puedan suplir su necesidad. Eso es generosidad. Para eso es la riqueza. Amén, amén, amén. Muy bien. 1 Corintios 4, seguimos en Corintios, ahora en 4, 1 y 2. Vemos cómo Dios nos exige que seamos buenos administradores con lo que Dios pone en nuestras manos. Dios te da finanzas para que las sepas administrar. Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo. Primeramente, ¿qué tenemos que ser? Servidores de Cristo. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, ¿qué vas a hacer con tus finanzas? Dios te bendice en finanzas para que tú vivas bien, pero también Dios te bendice en finanzas para que tú seas generoso con la gente que no tiene, que seas generoso para el reino de Dios, ¿cierto? Estamos ya por terminar lo que es el área de cuneros. Ya se está pegando el piso. Ya un hermano fíjese bien, un hermano nos va a ofrendar un clima nuevo para el área de cuneros. Ese se llama generosidad. Nos falta la puerta, nos falta ventanas, el otro cuartito que está al lado, ya le decimos el cuarto de Camilo, porque ahí está el Camilo, ya se va a ir Camilo, ahí lo vamos a arreglar, hay que poner piso, quiero poner ventanas. ¿Y para qué es todo ello? Para los niños. Para los niños, por eso yo les pido finanzas. ¿Sí me capta? Usted siembra y ¿qué va a pasar? Va a cosechar. Y usted es generoso sobre todo los que tienen niños, ¿no? Amén, amén. ¿Sí me capta? Eso es ser fiel al Señor. Muy bien, vamos a terminar. La herencia es nuestra, Colosenses 1:12. Dice la palabra en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya usted es apto para participar de la herencia, de lo que Dios quiere para usted. ¿Y qué quiere para usted Dios? Todo. Finanzas, salud, restauración de la familia, restauración de su vida, restauración de sus emociones lastimadas, restauración de todo. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea feliz, que usted sea rico en todo. Amén, en todo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, hay que entender que ya nos hizo aptos. Y segundo, vamos a Mateo 25, 14, 15. Vamos a ver cómo Dios nos asigna una herencia de acuerdo a nuestra capacidad. De acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro llamado y de acuerdo a los talentos que hemos adquirido en nuestra vida, ya sea por medio de entrenamiento o conocimiento.
Vamos a ver la palabra, aquí vemos la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es Dios, porque el reino de los cielos es igual que aquí. Es un hombre, ese hombre es Jesús. Llama a sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Nosotros. Y les entregó sus bienes. ¿Qué te entrega Dios? Tus bienes, sus bienes de Él, a ti. Amén, amén. ¿Y para qué te los entrega? Para que los administres correctamente y para que los multipliques, Mira lo que dice el 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. De acuerdo a tu capacidad, Dios te entrega los talentos. Vamos a verlo así. Si tú no puedes administrar una pequeña suma de dinero, ¿Dios te va a dar una cantidad mayor? No. Tienes que aprender a administrar una pequeña cantidad de dinero para que Dios te dé más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a tu capacidad, Dios te va a dar los talentos. Pero siempre te va a dar un talento para que lo multipliques. Nunca te va a dejar sin un talento. Aquí estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de acuerdo a tu llamado. En finanzas, tienes un talento para hacer dinero. Amén. Y si tienes un talento y usas ese talento, Dios te va a dar otro talento para que hagas dinero. Y si usas esos 2 talentos para hacer dinero, con el tiempo Dios te va a dar 3 talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Y al que tiene un talento y no lo usa, Dios se lo va a quitar y te lo va a dar a ti para que tú lo uses y tengas más finanzas. Amén. Hablando en finanzas, hablando en tu llamado. Tú tienes un llamado, ¿cierto? Si tú tienes un llamado de profeta, de apóstol, de maestro, pastor, evangelista, no sé, te tienes que mover en los dones. En los dones. Tú tienes un don de sanidad. Tienes 2 dones de sanidad. Recuerde que son 39 dones. Hay un don para sanar huesos. Hay un don para sanar tumores, cáncer. Hay otro don para sanar aparato digestivo. 39 enfermedades, 39 dones. Entonces Dios te va a dar primero 1 o 2 dones. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te dé más dones de sanidad? Usarlos. Tú usas esos 2 dones y Dios te va a dar más dones para engrandecer su reino. ¿Sí me capta? Entonces Dios te da por lo menos un talento conforme a tu capacidad. A tu capacidad. Entonces yo puedo entender, Dios quiere darme siempre algo. Dios siempre me quiere dar algo. Mínimo me da una cosa. Y la herencia que Dios quiere para ti y para mí es darme todo. Él quiere bendecirme en todas las áreas de mi vida. Amén. Entonces la herencia que Dios tiene para ti y para mí es una herencia de bendición. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Entenderlo y empezar a trabajar en el reino de Dios. Recuerden lo de padecer como Cristo. Usted tiene que trabajar en el reino de Dios, buscar el reino de Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas: comida, bebida y vestido. Cuando usted busque el reino de Dios, va a vivir en la suficiencia, no va a vivir en la abundancia. Cuando usted encuentre el reino de Dios, va a vivir en la abundancia, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar el reino de Dios. No dejar de congregarse, ir a una célula, venir a estudiar la palabra, agarrarse de la mano de Dios antes de que el mundo se nos venga encima. ¿Sí me capta? Buscar el reino de Dios. Yo lo invito a que esta palabra quede en su corazón y realmente podamos buscar el reino de Dios. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Con esto terminamos. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús y le dice gracias Señor por esta enseñanza? Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Dígale, Señor, gracias te damos nuevamente por esta palabra.
Tu palabra dice, Señor, que tú nos das el poder para hacer las riquezas. Nosotros tenemos que hacer las riquezas. Y hemos entendido, Señor, que las riquezas no es solamente el área financiera. Es algo más. Es algo más. Ser rico es en todas las áreas de mi vida. Yo quiero esa riqueza, Señor. Yo quiero ser rico en el área financiera, con mi familia. Quiero ser rico en mi salud. Quiero tener una salud completa. Ser rico, que mis emociones sean restauradas completamente. Que yo pueda tener paz en mi corazón. Que yo pueda tener amor en mi corazón para dar amor a aquel que lo necesita. Que yo sea generoso, Señor, con las riquezas que usted me ha dado. Con todas las riquezas que usted me ha dado, yo pueda ser generoso. Y cuando yo soy generoso, estoy sembrando en esa persona. Y cuando yo siembro, usted me da más y más semilla. Entre más siembro, más semilla me da. Más semilla me da. Yo quiero de esa semilla, Señor. La semilla del amor, de paz, de gozo. Semilla financiera también, Señor, para engrandecer su reino. Gracias le doy nuevamente, Padre, por su bondad, por su misericordia, por su amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Puede tomar asiento, deme un